Buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Bueno, finalmente ya se definió cómo va a ser a partir del 1 de marzo, cómo vamos a vivir la nueva normalidad en medio de esta pandemia, en medio todavía de esta segunda ola, porque la segunda ola, señores, no ha pasado. La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, anunció que se levanta la cuarentena. Así es, se levanta esta cuarentena focalizada, esta cuarentena diferente. Ahí podemos ver en pantalla justamente ya los cuadros que ha presentado la presidencia del Consejo de Ministros. Se levanta la cuarentena, pero hay que hacer hincapié en algo muy importante. De 9 de la noche a 4 de la mañana se vuelve al famoso toque de queda. Eso es claro. 9 de la noche a 4 de la mañana. Además, los días domingos hay restricción total. Los días domingo, como ya hemos vivido en meses anteriores, inmovilización social obligatoria. Esos son los cuadros. Esto para las provincias con nivel de alerta máxima. Hay que recordar que hasta la fecha, todavía hasta el 28 de febrero, 32 provincias, entre ellas Lima y Callao, se encuentran en un nivel de alerta extrema. Lo que ha anunciado la Premier Bermúdez es que a partir del 1 de marzo, 14 de estas 32 provincias salen de este nivel de alerta extrema. Es decir, se reduce también la cantidad de zonas en las que se van a aplicar este tipo de restricciones. ¿Qué dicen las restricciones para este tipo de regiones? Dice lo siguiente. Aforos, que es importante, ¿no? También saber qué tipo de actividades se van a poder realizar. Casinos y tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas, señores, eso va a seguir cerrado, 0%. Artes escénicas en espacios abiertos, se prohíben eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas con 20%. Es decir, estas actividades, pero solo con 20% de aforo, porque es al aire libre. Tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas, farmacias con aforo limitado, 40%. Restaurantes y afines en zonas internas con ventilación, 30%, es decir, los restaurantes van a poder volver a atender, pero solo con un 30% de aforo. Restaurantes y afines al aire libre, 30%. Se permite delivery desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, los días de lunes a domingo. Esto es importante porque los restaurantes van a poder operar sin ningún tipo de restricción de lunes a domingo, claro, hasta las 11 de la noche. Bancos y otras entidades financieras, 40% de aforo. Templos y lugares de culto, también bien importante porque mucha gente quiere ir a las iglesias, pero no van a poder abrir todavía. Bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales, 30%, peluquerías, spa, barberías, 40%. Había un pedido muy fuerte en los salones de belleza, 40%. Enseñanza cultural en espacios abiertos, 20%. Prohibición de reuniones en espacios abiertos y cerrados. Actividades de clubes, 0%. Deliveries de boticas y farmacias, señores, eso sí se va a permitir las 24 horas. Solo para resumir, ¿quiénes están? ¿Qué provincias? Ancash, Huamanga en Ayacucho, Canchis en Cusco, Huancavelica y Tayacaja en Huancavelica, Huánuco en Huánuco, Iquichincha en Ica, Huancayo, Tarma y Chanchamayo, Satipo y Chupaca en Junín, Lima Metropolitana, El Callao, Huaura, Barranca, Huarochirí, Huaral en Lima, Maynas en Loreto, en Moquegua, Hilo, Oxapampa en Pasco, Puno, la provincia de Puno en Puno y la provincia de Tacna en Tacna. Esas son las restricciones que se han implementado, que se van a implementar en realidad a partir del 1 de marzo en estas provincias del país. Pero en resumidas cuentas podemos decir algo, ¿no? Se han flexibilizado las medidas. Esa es la realidad. A partir del 1 de marzo se flexibilizan las medidas. ¿Qué impacto puede tener esto sobre la ola de contagios? ¿Y qué impacto también puede tener sobre la actividad económica? Lo vamos a analizar el día de hoy. Pero ya estamos conectados con Antonio Quispe, el doctor Antonio Quispe. Él es epidemiólogo e investigador. Doctor Quispe, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de comunicar. No, gracias a usted. Y en principio preguntarle lo más básico de todo esto. ¿Está bien que en este momento se flexibilicen estas medidas que ya se habían dado, sobre las cuales, digamos, están 32 provincias en el país? ¿Es lo correcto en esta coyuntura? Nos golpeamos la cabeza todos. O sea, es que no aprendemos las lecciones. Es una cosa muy frustrante ver cómo el gobierno repite los errores de la primera ola
que cuando tuvimos ese pequeño descenso, que al menos en esa oportunidad fue de 2 semanas, acá un par de días de descenso y ya volvemos a reactivar la economía. O sea, es una cosa, como te decía, muy frustrante por falta de otros adjetivos, ¿no? O sea, no era el momento, no era la forma, y básicamente lo único que hace eso es volver a disparar los contagios. Es un tema de que no terminan de entender qué cosa es estricta, ¿no? Y la primera ministra lo ha hecho muy claro, ¿no? El concepto que ellos manejan de estricta es igual a toque de queda, no a cuarentena y fiscalizar la cuarentena que se cumpla. Entonces, ese error de entendimiento de conceptos, pues no les permite tomar buenas decisiones, ¿no? Bueno, Entonces, ahí sí me gustaría detenerme en eso, porque efectivamente, ¿no? La Premier usaba esta palabra, bueno, y vamos a ir a un toque de queda estricto o una cuarentena, bueno, un toque de queda estricto, creo que es la frase que usó para referirse a esta inmovilización que va a haber de 9 de la noche a 4 de la mañana y también los días domingo, todo el día. Al usar la palabra estricto nos está diciendo que todo lo anterior, pues, no era estricto, ¿no? Era más o menos una cosa casi voluntaria, casi una invocación. tu lectura de tu introducción era correcta, ¿no? O sea, han salido a anunciar un relajamiento de las medidas y han dicho de que entienden de que lo hacen más estricta porque implementan un toque de queda que va de 9 a 4 de la mañana. O sea, así literalmente es el resumen de lo que han anunciado el gobierno en esta conferencia de prensa. Y eso es contrario a lo que la ciencia recomienda. Y han omitido 3 cosas que son muy delicadas. Lo primero es que no han dicho cuándo llegan las vacunas. Lo segundo es de que nuevamente ignoran la recomendación de uso de respiradores y doble mascarilla, que es una medida individual que verdaderamente corta cadenas de transmisión y va a permitir disminuir los contagios. Y ahora, nuevamente, todos los que estamos ajenos al gobierno vamos a tener que hacer campaña para que la gente aprenda a protegerse y salvemos vidas, cuando esto es labor del gobierno. Y lo tercero, que es este error de concepto, ¿no? La idea de una cuarentena estricta es sinónimo de una cuarentena fiscalizada. Y eso se refleja en los indicadores de movilidad, que ahorita en todo el país, si tú comparas primera ola versus segunda ola, en la primera ola cayó a 80 y en esta segunda cuarentena de la segunda ola ha caído a 40 en la nivel nacional. Y ese 40 es el promedio, ¿no? A nivel de regiones, hay unas regiones que han bajado menos, otras regiones más, y eso tiene una correlación perfecta con aquellas regiones a las que le está yendo mejor, en donde se respeta más la cuarentena, menor transmisión, mayor control, se sirvan más vidas. Apurímac es un claro ejemplo. Regiones como Lima, donde el nivel de movilización es más alto, la mortalidad es positiva y se siguen perdiendo vidas completamente prevenibles. ¿Y qué nos dicen, doctor, los datos? Porque, a ver, esta decisión en Consejo de Ministros se toma en función digamos, una serie de variables. Es verdad, entre ellas las variables sanitarias, que son las que vamos a analizar, pero también entendemos y nos imaginamos que es en función a variables económicas, más allá de si eso sea lo correcto o no. Pero hablemos de las variables sanitarias. ¿Qué nos dicen los datos? Las cifras de contagio están bajando y me remito a una frase que usó la propia Premier el día de hoy en esta conferencia. Y dijo lo siguiente, ¿no? Se puede notar una leve desaceleración en el contagio y en el número de fallecidos. ¿Esto es correcto cuando vemos los datos abiertos, cuando vemos cuántas personas se están contagiando, cuando vemos cuántas personas están muriendo en promedio cada día según la data del SINADEF? Lo que tienen que entender todos es de que hay indicadores tempranos, como es los casos confirmados, la positividad, la demanda por oxígeno, la demanda por cama de hospitalización, y hay indicadores tardíos, que son los muertos confirmados y los muertos por exceso de muerte según SINADEF. Exacto. ¿De acuerdo? Entonces, en el Perú, lamentablemente, el sistema de vigilancia que tenemos es pasivo. No hay búsqueda activa de casos.
Entonces, si tú llamas ahorita al 113 o al 117, te hacen un tamizaje y si solo cumple ciertos criterios que elevan tu probabilidad de ser positivo, va un equipo de respuesta rápida a tamizarte. Y esos son los casos confirmados, que son una fracción muy pequeña del total de los casos. El famoso R0 o RT o número reproductivo se calcula con casos confirmados. Entonces, si tú calculas un indicador con un indicador sesgado, con un subreporte importante, vas a generar cualquier cosa. Pero si tú vas para el otro lado, al indicador tardío, y reconoces que en el Perú se cuentan mejor las muertes por cualquier causa que las muertes por COVID, y analizas estos datos, te va a salir que la tendencia de crecimiento de muertes en Lima es positiva y no ha doblado nunca. Entonces, ¿por qué vas a relajar las medidas en Lima cuando tu incremento de muertos sigue en positivo y incrementándose? Ya, eso es bien importante, doctor, y para que la gente lo entienda mejor, usemos términos que usamos el año pasado. Es decir, la pendiente de fallecidos, de personas que se mueren todos los días producto de esta enfermedad, aún no ha llegado a lo que denominábamos la meseta. Aún no quiebra, todavía está solo ascendiendo, todavía está subiendo. Exacto. Entonces, si tú miras una vez mortalidad por todas las causas, en Lima, positivo, no ha doblado nunca. ¿Por qué vas a relajar las medidas en Lima? Porque usas el indicador incorrecto, un indicador sesgado, y con esa medición sesgada y con un subreporte importante, generas un indicador secundario como el número reproductivo, pues terminas tomando malas decisiones. Entonces, ese es el problema con ese análisis de riesgo que hace el gobierno, que dicho sea paso nunca publica y que no comunica cómo justifica sus decisiones. A ver, otro indicador clave, doctor, imaginen esta coyuntura, el de camas UCI, ¿no? Las camas que tenemos en las unidades de cuidados intensivos. Entendía que hasta hace 2 semanas había libres que 2 camas, 5 camas en todo Lima metropolitana. ¿Cuál es la situación actual? Porque imagino que eso también se ve al momento de tomar estas decisiones. Es que los médicos ya hemos aprendido cómo salvar vidas. Y para salvar vidas no necesitas más camas UCI. Las camas UCI son lo que queremos prevenir. Tú previenes muertes dando oxigenoterapia de manera temprana. Por eso es vital, literalmente, la vida de las personas depende de que si en tu hoja de monitoreo entras a hipoxemia, puedas recibir tratamiento médico en un hospital para que te den oxigenoterapia. El oxígeno se ha acabado en Lima. No tenemos oxígeno en la gran mayoría de regiones del Perú. El gobierno acaba de anunciar una serie de medidas para que de aquí a no sé cuántos días podamos lidiar con ese problema. Pero en el momento inmediato y en los próximos días sigue la escasez de oxígeno en todas las regiones del Perú. Y si no tienes oxígeno, no puedes salvar vidas. La gente se sigue muriendo. Y lo más triste es, cada vez que tú veas una cola de oxígeno y te dicen que llevan más de 2 días esperando, ese paciente ya se murió. Sí, claro, sí. No, la crisis del oxígeno lamentablemente continúa y ya lleva varias semanas. Y el problema es que va a llegar, sí va a llegar oxígeno que se va a importar de Chile y algunas otras empresas van a donar oxígeno. El tema es cuándo ese oxígeno va a llegar a los pulmones de esas personas que lo necesitan. Y ahí ya, para ser totalmente francos, doctor Quispe, estas decisiones, desde su punto de vista, claro, han sido tomadas más viendo los indicadores económicos, más escuchando, porque también son importantes. A las personas que piden abrir, que piden trabajar. Y claro, uno se pregunta, ok, pero ¿cuál va a ser la consecuencia luego de estas decisiones en 1 o 2 semanas? Bueno, es esa dicotomía absurda de la salud de la economía, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasó en la primera ola es que en el ascenso primó la salud y en la bajada la economía. La estrategia de este gobierno es, en el ascenso, buscar ese balance medio extraño entre salud y economía, olvidándose que la base de la economía son las personas, y si las personas se mueren, no hay economía. Que tú
propones una cuarentena más laxa que la anterior, con la idea de proteger la economía, y lo único que consigues es hacerle más daño, porque esa cuarentena laxa la hacen por meses. Comparado con una cuarentena, si la haces estricta, va a ser corta, como la tienen en Reino Unido, en Alemania, en Canadá, y tú ves la cuarentena que han implementado y como la curva ha subido verticalmente, pero en la bajada ha bajado más rápido todavía. Entonces, aprender lecciones de aquellos países que han controlado olas con estas nuevas variantes que son súper contagiosas, tiene un solo nombre: tomar decisiones basadas en evidencias. Cuando no tomas decisiones basadas en evidencias, terminas haciendo cualquier cosa y haciendo más daño que bien. Entonces, el gran problema que tenemos en el Perú ahorita es de que no tenemos los recursos hoy para salvar la vida de los pacientes. Y en cualquier hospital del Perú tienes letreros: se acabó el oxígeno, no hay otro hospital. En cualquier lugar de venta de oxígeno ves letreros: se acabó el oxígeno. Y ves a la gente viajando a Pisco, viajando a Huánuco, o sea, para buscar un tanque de oxígeno. Y lo peor de todo es que perdemos la oportunidad maravillosa de empoderar a la población para que tome decisiones basadas en evidencia y no se muera. Y son 3 cosas las que tenemos que comunicar. La primera: protégete bien. Usa respiradores o doble mascarilla. Si sigues utilizando tu mascarilla de tela, es muy probable que te contagies. Segundo, no te hagas daño. No te automediques, por el amor de Dios. Y a todos esos colegas que están reportando antibióticos para un virus, están dando acitromicina, amoxicilina con ácido clavulánico. ¿En qué cabeza cabe, Dios mío? El doctor Chiles ha advertido de que hay una epidemia ahorita de prescripción de corticoides para pacientes con COVID leve. Y los están matando. Les están recetando dexametasona a los pacientes con diagnóstico de COVID leve. Por el amor de Dios. Y mira, y lo peor es que acompañan sus recetas con la ivermectina. O sea, metas en la cabeza esto, por favor. Tú tomas un frasco de ivermectina, en menos de un día no tienes rastro en tu sangre de ivermectina. ¿De acuerdo? Y saben engañar a la población diciéndole que toma un par de frasquitos, 2 días, y te va a proteger por meses. O sea, mira el tamaño de la mentira. Es una cosa completamente irracional. Es como si ahorita te dijeran a ti: la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque si tú sales tu ventana ves el horizonte plano. Pero ahí, doctor Quispe, ¿qué podemos recomendarle a la gente? Porque es una situación bien difícil por la que estamos atravesando y también la que vamos a atravesar, ¿no? Vamos a volver a flexibilizar las medidas, la gente va a volver a salir a las calles, se va a volver a mover, probablemente, y usted me dirá, los contagios empiecen a aumentar. ¿Qué puede hacer una persona? Porque en este momento ya da miedo ir a un hospital. Mucha gente, muchas familias tienen miedo de llevar a su padre, a su madre, a su abuelo al hospital, porque no solo se contagia el abuelo, el padre o la madre, sino también me contagio yo. ¿Qué podemos hacer desde casa? Primero que nada, lo que te decía, ¿no? Usa respiradores, KN95 similares. Si no tienes la platita, doble mascarilla para que no te infectes. Si el virus entra a tu casa, es tan contagioso, estas mismas variantes son tan contagiosas que para cuando tú te enteres, ya se contagiaron todos. Es vital de que tengas tu pulsosímetro, tu termómetro y tu hoja de monitoreo para que ruegues de que uno de cada 20, que es ese ratio del 5% que necesita hospitalización, no sea un miembro de tu familia. Si tienes la mala suerte de que uno de tus miembros de tu familia es parte de ese 5%, necesitas lo que necesitas para salvarte la vida, que es el oxígeno. ¿Y en qué momento, doctor, perdóneme, porque eso siempre me ha parecido clave, sobre todo ahora que muchos pacientes dicen que la enfermedad evoluciona mucho más rápido, en 4 o 5 días. El año pasado veíamos que al menos esta enfermedad llevaba unos 10 a 14 días. ¿Cuándo yo sé que debo ir o llevar a un familiar, a la persona que tengo a mi lado, al médico para que lo vean? ¿En qué momento digo, listo, este es el punto de quiebre, lo llevo?
Gracias por tu pregunta, porque esa pregunta es información que salva vidas. Hipoxemia. Basta que un paciente entre en hipoxemia, signo de alarma, igual necesita una atención hospitalaria para que entre en oxigenoterapia. ¿Qué cosa es hipoxemia? Es que tu pulsoxímetro a nivel del mar marque menos del 93%. Menos de 93%. Exacto. Ya. Entonces, ya hay muchos estudios, ¿ya? Pero para todo efecto práctico, el Perú tiene diferentes pisos altitudinales. Y uno, mientras más vive en altura, se adapta a la altura, ese punto de corte cambia. Pero ahí las tablas están publicadas en las redes sociales, y pueden encontrar en mis redes sociales si lo desean. Pero a nivel del mar, en la costa, en toda la costa del Perú, por debajo del 93%, ya tienes hipoxemia. Conclusión, mientras más pronto recibas manejo médico, ojo, manejo médico, para que el médico te prescriba oxigenoterapia y lo monitoree, porque el oxígeno es un fármaco, es un fármaco que produce eventos adversos. En malas manos termina haciendo más daño que bien. Entonces es importantísimo que quien maneje tu oxigenoterapia sea un médico entrenado en oxigenoterapia. A ver, doctor, ahí nos detenemos porque, y no solo lo he visto, lo he escuchado incluso de algunos amigos y familiares que tienen ya en sus casas, el por si acaso, su balón de oxígeno de hace varios meses. No es que yo abro el oxígeno y me lo aplico y bueno, ya estoy, todo bien, tengo que estar con un médico al costado. No es tan sencillo la manipulación de este insumo. No. Es más, la gran mayoría de médicos ni siquiera están entrenados en oxigenoterapia. O sea, la gran mayoría de médicos salen de la escuela de medicina sin haber nunca armado un balón de oxígeno. Eso lo hace el personal de mantenimiento. ¿Cuántos médicos egresan de la escuela de medicina conociendo cómo se maneja una cánula binasal, una máscara con reservorio, una máscara de Venturi? Son poquísimos. Entonces, esta pandemia nos ha obligado a los médicos a hacer algo vital por nuestros pacientes: practicar medicina basada en evidencias. Y esas evidencias, como son nuevas, te obliga a actualizarte. ¿Cuál es el problema? Que como en toda carrera, a la población de médicos hay un grupo que nunca se actualiza. Y estos son los que te recomiendan ivermectina, antibióticos, anticoagulantes, corticoides, de una manera que tú dices, esto es mala praxis aquí en la China. Doctor Quispe, es importante llegar en buenas manos, ¿no? Ese es el problema, pero insisto, es bien complejo con lo saturado que están los hospitales en este momento, buscar ya un médico que nos asesore en el uso del oxígeno, ya para las familias que en este momento están haciendo largas colas, como usted decía, por 2, 3 días para conseguir ese oxígeno. Pues el panorama no pinta muy bien. Y la última pregunta, doctor Quispe, ¿cómo ve justamente el panorama en las próximas 2 semanas? ¿Cómo ve el panorama en marzo a partir de estas decisiones que se acaban de tomar? Lo que tienen que entender todos es de que ese indicador, exceso de muerte o mortalidad por sinadez, es tardío. Este indicador te cuenta lo que pasó hace 3, 4 semanas, ¿no? Entonces lo vimos en todo este problema de diciembre, ese caldo de cultivo que fue diciembre, cuando se mostró su fea cara en el exceso de muerte. La tercera semana de enero. Claro, sí, así es. Entonces, ¿cuándo se mostró el efecto de la diáspora pre-cuarentena? 3 semanas después. Si tú tomas medidas ahora, no esperas mirar resultados de mortalidad en 1 semana o en 2 semanas, pues es irracional. O sea, lo que haces ahora va a tener un impacto en la mortalidad en 3 semanas. Entonces, las medidas que acaba de relajar el gobierno, esa toma de decisiones va a tener una consecuencia en la mortalidad en 3 semanas. En contagios, en 1 semana o 2. Pero, nuevamente, el mensaje para todos es el siguiente. El gobierno va a hacer su trabajo. Tiene que traer las vacunas, tiene que ayudar al problema del oxígeno, tiene que hacer atención primaria, tiene que contribuir a luchar contra la automedicación, que no lo está haciendo. Pero la mayor de las responsabilidades no está en el gobierno,
está en la comunidad. Somos tú, yo, tu papá, mi papá, cómo nos comportamos en la comunidad, cómo nos protegemos nosotros. Entonces, en la medida de que nosotros usemos nuestro respirador KN95, N95, los que tienen plata y los que no, doble mascarilla, respetes la cuarentena, el virus no va a entrar a tu casa. Y Dios quiera que ese señor humilde, ese varón trabajador que tiene que salir todos los días a la calle, no tenga la mala suerte que regresando a casa contagie a su abuelo, a su abuela, a su papá, a su mamá, a sus hijos, a su pareja, y los termine enterrando, como está sucediendo en tantas familias. Y créeme, la cohorte de pacientes que yo tengo es enorme. Y todo el tiempo estamos haciendo exactamente lo mismo, luchando contra la medicación, monitorizando signos de alarma y procurando oxígeno para aquellos que lo necesitan. Entonces, la información buena salva vidas. La información mala mata. Perfecto. Perfecto, doctor Quispe. Clarísimo la visión que tiene sobre estas decisiones que se han tomado. Vamos a ver qué repercusiones tienen, como usted dice, en 1 o en 3 semanas en el caso de las personas fallecidas. El doctor Antonio Quispe, epidemiólogo e investigador. Muchas gracias, doctor Quispe. Está en nosotros entonces, está en nosotros cuidarnos y prevenir estos contagios. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos para hablar de toda esta pugna que hay todavía en el Ministerio Público y la separación de las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro, pero además de la solicitud, de la llamada a declarar a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, al Congreso de la República. Venimos con eso.